Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de chisme, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Hoy, damas y caballeros, tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un vídeo que ha estado en las conversaciones de todos: el supuesto reencuentro épico de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un torbellino de emociones, especulaciones y, tal vez, algunas lágrimas de emoción, porque vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora sobre este posible momento que ha hecho temblar las redes sociales. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Aquí siempre tenemos lo último y lo mejor sobre sus estrellas turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, un enorme abrazo para ti y gracias por el apoyo constante. Ahora sí, vayamos al grano. Kerem y Hande. Nombres que juntos evocan recuerdos de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Eda y Serkan Desenkalkam. Su química en pantalla era innegable, tanto que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, robando corazones en todo el mundo. Su romance fue seguido con lupa, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública era analizada al milímetro por sus fans, quienes soñaban con un final feliz para esta pareja de ensueño. Pero como muchas historias de amor, la suya llegó a su fin. La noticia de su separación fue un golpe duro para muchos, dejando a miles de fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Los detalles de su ruptura se mantuvieron en secreto, alimentando aún más la especulación y los rumores. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales, pero el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria colectiva. Y ahora, años después de su separación, los rumores de un posible reencuentro han comenzado a circular con fuerza. ¿Qué hay detrás de todo este revuelo? ¿Es solo un deseo ferviente de los fans, o hay algo más que sustenta estas especulaciones? La chispa que encendió todo este fuego fue una serie de eventos, digamos, misteriosos. Primero, algunos fans juran haber visto a Kerem y Hande en el mismo lugar, en la misma ciudad, al mismo tiempo. Sí, lo sé, suena a película romántica, pero las redes sociales se inundaron de supuestas pruebas, fotos borrosas tomadas desde lejos, comentarios crípticos en redes sociales y hasta fuentes cercanas que aseguran haberlos visto juntos. Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas. En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan como la pólvora y no siempre se corresponden con la realidad. Pero, donde hay humo hay fuego, ¿no? Y en este caso, el humo es bastante denso. Otro elemento que ha alimentado las esperanzas de los fans es el hecho de que ambos, tanto Kerem como Hande, han evitado hablar directamente sobre su relación pasada. En entrevistas, suelen responder con evasivas o simplemente ignoran las preguntas sobre el tema. Esta falta de claridad ha hecho que muchos interpreten su silencio como una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos. El silencio, en ocasiones, habla más que 1000 palabras, y en el contexto de una relación tan pública y comentada, la reticencia a abordar el tema por parte de ambos artistas se interpreta como una ventana abierta a la esperanza. ¿Será que no quieren remover heridas pasadas? ¿O quizás están protegiendo algo que aún no están listos para revelar? La especulación, como era de esperar, se dispara. Pero, seamos realistas, ¿qué implicaría realmente un reencuentro entre Kerem y Hande? En primer lugar, significaría dejar atrás el pasado y superar cualquier rencor o diferencia que haya podido existir. No es fácil retomar una relación después de una ruptura, especialmente cuando se ha estado en el ojo público. La presión constante de los medios y las expectativas de los fans pueden ser un lastre muy pesado para una relación que intenta renacer. Reconstruir la confianza, perdonar errores pasados y construir una nueva base sólida son desafíos considerables, incluso para las parejas más sólidas. Además, ambos han crecido y madurado desde su relación. Han seguido caminos diferentes, han tenido nuevas experiencias y seguramente han aprendido mucho sobre sí mismos y sobre lo que buscan en una pareja. ¿Podrían encajar de nuevo en la vida del otro? Durante estos años separados, Kerem y Hande se han enfocado en sus respectivas carreras, explorando nuevos proyectos y asumiendo roles que los han desafiado como actores. Hande ha consolidado su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía, mientras que Kerem ha incursionado en proyectos internacionales, ampliando su alcance y demostrando su versatilidad. ¿Cómo influirían estos cambios personales y profesionales en una posible reconciliación?
¿Estarían dispuestos a hacer los ajustes necesarios para que la relación funcione a largo plazo? Y luego está la presión mediática. Si realmente decidieran darse una segunda oportunidad, estarían bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Cada paso que dieran sería analizado y comentado, lo que podría poner a prueba su relación. La privacidad, un bien tan preciado y escaso en el mundo del espectáculo, se convertiría en un lujo inalcanzable. Cada cita, cada mirada, cada gesto sería diseccionado y amplificado, generando una presión constante que podría asfixiar cualquier intento de reavivar la llama. ¿Estarían preparados para enfrentar este desafío? ¿Tendrían la fortaleza mental y emocional para proteger su relación del ruido mediático? Pero a pesar de todos los obstáculos, la idea de un reencuentro entre Kerem y Hande sigue siendo irresistible para muchos. Su historia de amor fue tan intensa y genuina que resulta difícil creer que se haya apagado por completo. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. La conexión que mostraron en pantalla, la química palpable que trascendió la ficción, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Muchos ven en ellos el epítome del amor verdadero, la pareja perfecta que superó obstáculos y conquistó al mundo. La idea de que puedan volver a estar juntos alimenta la fantasía de que los cuentos de hadas sí existen, de que el amor puede superar cualquier adversidad. Ahora centrémonos en esas supuestas lágrimas de emoción del título. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, algunas fuentes afirman que durante un evento reciente, Kerem y Hande coincidieron en el mismo espacio. Supuestamente al verse después de tanto tiempo, la emoción fue palpable. Un testigo relata que vio a Hande con los ojos humedecidos conteniendo las lágrimas. La noticia, aunque no confirmada, se extendió como la pólvora, alimentando aún más las fantasías de los fans. Este detalle, por pequeño que parezca, ha desatado una tormenta de especulaciones. Las lágrimas es el lenguaje universal que trasciende las palabras, se interpretan como una manifestación de sentimientos profundos, de emociones reprimidas que resurgen con fuerza al encontrarse nuevamente. ¿Eran lágrimas de alegría, de tristeza, de arrepentimiento? La ambigüedad del momento alimenta la imaginación y da pie a todo tipo de interpretaciones románticas. ¿Pero qué opino yo de todo esto? Honestamente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Si bien es cierto que hay indicios de que podría haber algo más que amistad entre Kerem y Hande, también es posible que todo sea una coincidencia o una simple estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, la ambigüedad puede ser una herramienta poderosa para generar interés y mantener a los fans enganchados. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas juegan un papel fundamental. No sería la primera vez que se crean rumores o se filtran informaciones para generar expectación y aumentar la popularidad de un actor o una serie. Los equipos de marketing son expertos en crear narrativas que capturan la atención del público y alimentan la conversación en redes sociales. Un reencuentro real o fabricado podría ser una estrategia brillante para revitalizar sus carreras y generar nuevas oportunidades profesionales. ¿Estamos siendo testigos de un romance genuino o de una hábil campaña publicitaria? La línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más difusa. Así que antes de celebrar un reencuentro creo que es importante esperar a tener pruebas más sólidas. Dejemos que el tiempo pase y veamos si surgen nuevos indicios que confirmen o desmientan los rumores. No nos dejemos llevar por las emociones y mantengamos una actitud crítica y analítica. La paciencia, en este caso, es una virtud. Pero, dicho esto, también creo que es legítimo que los fans sueñen con un final feliz para Kerem y Hande. Su historia de amor fue un cuento de hadas moderno y es comprensible que muchos deseen verlos juntos de nuevo. Al final, el amor es un sentimiento poderoso y a todos nos gusta creer en las segundas oportunidades. El amor, en todas sus formas, es una fuente de inspiración y esperanza. La posibilidad de que Kerem y Hande puedan superar sus diferencias y reencontrarse alimenta la creencia de que el amor verdadero puede triunfar sobre cualquier obstáculo. Es un anhelo humano fundamental el de ver a las personas que admiramos felices y enamoradas. Lo que sí es innegable es el impacto que Kerem y Hande han tenido en la cultura pop turca y mundial. Su serie Senkalkam fue un éxito rotundo y catapultó sus carreras a la fama internacional. Ambos son talentosos, guapos y carismáticos, y tienen un futuro brillante por delante. Senkalkam no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras.
La serie fue vendida a numerosos países y conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Kerem y Hande se convirtieron en íconos de estilo y sus personajes, Eda y Serkan, se transformaron en referentes para una generación de jóvenes. Ya sea que decidan darse una segunda oportunidad o no, les deseo lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y por supuesto, estaré aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja sobre este tema. Mi compromiso con ustedes, mi querida audiencia, es mantenerlos al tanto de todas las noticias y rumores del mundo del espectáculo turco, siempre con una pizca de humor y una buena dosis de análisis crítico. En resumen, el supuesto reencuentro épico de Kerem y Hande ha desatado una ola de especulaciones y emociones entre los fans. Si bien no hay pruebas concretas de que estén juntos de nuevo, hay indicios de que podría haber algo más que amistad entre ellos. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción, pero también es legítimo soñar con un final feliz para esta pareja de ensueño. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja y les mantendremos informados. La historia de Kerem y Hande con sus altibajos, sus momentos de gloria y sus silencios enigmáticos, continúa capturando la atención del público. Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdura en el tiempo, alimentando la esperanza de un posible reencuentro que por ahora sigue siendo un misterio. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que todo es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber todas sus teorías conspirativas. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo sobre sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es mejor cuando se comparte.